Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Les damos la bienvenida a todos ustedes aquí en Radio Sefarad. Nos escuchan en este tributo que nos acerca una vez más Cecilia Levitt. ¿Cómo estás? Hola Alex, buenas tardes. Bueno, continuamos sumando programas aquí en Radio Sefarad en un espacio dedicado a personajes y a personas que están cubriendo un gran espectro, ¿no?, de esa historia y ese recuerdo que tratamos de acercar aquí a este tributo dedicado en este caso a Feivel Wichter. Así es, Alex. Hoy, vamos a estar nuevamente en Polonia. Quiero contaros que esta historia la descubro porque nuestro personaje falleció hace muy poquito, a los 96 años, un sobreviviente de la Shoah. Sabemos que quedan muy pocos y por eso decido comenzar así, ¿no? Este tributo es un honor para él. Es una historia también, como digo siempre, de dolor, pero también de amor, y una historia también dedicada a contar la historia, a contar lo que sucedió en la Shoah. Feivel Wichter nace en julio de 1926 en Maski, que era un pueblo rural de Polonia. Ya sabemos que Polonia era una nación muy joven, ¿no?, muy soberana e independiente en este momento, porque se va a independizar después de la Primera Guerra Mundial en 1918. Estamos hablando de una familia judía que su papá era un zapatero y la madre, Faiga, una ama de casa. Son 5 hermanos: Hanka, Rosa, Slota, Sara y Elías. Y el 1 de septiembre ya del 39 se suspende el inicio de las clases de su colegio secundario. Por entonces la familia ya vivía en otro pueblito llamado Markushev, a unos pocos kilómetros, pero en esta fecha ya se inician estas hostilidades, hay una invasión, el ejército nazi invade Polonia y, como sabemos, se declara la Segunda Guerra Mundial. Feivel tiene exactamente 13 años y ahora ya no podrá celebrar su bar mitzvah. 8 días después del comienzo de la ocupación nazi, era un viernes, esta ciudad va a ser bombardeada. El piso tiembla y la mañana del sábado la familia decide huir y hacen bien, caminan 10 kilómetros hasta Palikie, que era otro pueblo de campesinos donde su papá tiene conocimientos, tenía clientes allí, y unas horas después su ciudad, o sea, Markushev, va a arder en llamas. Su padre Jaime se va a quedar ahí, en esta ciudad, para cuidar la casa. El ataque termina y entonces Feivel, con sus 13 años, y su madre deciden regresar a su ciudad. Van caminando a marcha rápida, muy angustiados, quieren ver cómo estaba su padre y qué había quedado, ¿no?, de su vivienda. Y observan ya que la gente está destrozada, gemía o sangraban en las calles. Van a cruzar todo el pueblo en medio del fuego hasta que llegan a la otra punta donde estaba su vivienda, y por suerte no habían bombardeado esa zona. Su papá estaba sano y salvo, pero van a partir a la madrugada del domingo con 2 caballos alquilados. Ellos transportan algunos muebles y salen definitivamente ese mismo día por la tarde. Solo en este pueblo, para que tengamos una idea, va a quedar en pie la iglesia, un edificio comunal y algunas construcciones de la periferia. Ahora se encuentran en Palikie, allí van a vivir un tiempo. Una familia les va a dar una casa para vivir a cambio de comida y de trabajo. Feivel ahora es un niño que trabaja de sol a sol, arreando vacas, cosechando,
Se decía que en el campo los judíos estaban un poco más tranquilos, aunque el municipio del pueblo, la iglesia y la policía no pierden oportunidad de hostigar a los judíos y de colaborar con los ocupantes nazis. Aquí la comuna, digamos, de esta ciudad obliga a los varones a realizar trabajos forzados, pesados, desagradables, de lo que ningún polaco quería hacer, ¿no? Por ejemplo, enterrar desertores muertos, limpiar la ruta, la carretera en invierno, después de una nevada. Por supuesto que ellos lo hacían, era absolutamente obligatorio, ¿no? Esto no se podía discutir. En septiembre ya del 43, a su padre lo asesina la policía polaca. Nadie de su familia entiende bien lo que pasa. Ahora, ya estamos en el 43, ya hay rumores de que el Tercer Reich empieza a desmoronarse, pero por otro lado se precipita el plan de exterminio nazi, la persecución a los judíos se acelera. Aquí el operativo se llama la Judenrein, que es la limpieza de judíos. Esto era, bueno, borrar, eliminar a los judíos de Polonia. Esa noche ya la van a pasar en silencio, nadie llora, nadie habla. El miedo y el estupor, vamos a decir, que los dominan. Hay un humo, ¿no?, que sube al cielo y se empieza a ver a Polonia cada vez más gris, y luego de un tiempo, al igual que todos los judíos de la zona, reciben la orden de abandonar las casas y concentrarse en la ciudad de Belitz. Esto era en el centro del país. Ese viernes era víspera de Shabbat, este día sagrado para el judaísmo, y los judíos comienzan a caminar y tienen que dejarlo todo. La familia de Feivel ni siquiera cierra la casa. Ahora en esta ciudad, en Bielitz, hay muchos nazis, también el clima hay mucha lluvia, el pueblo está acordonado, y se reúnen en la casa de un tío que tiene 10 hijos y un nieto. La vivienda tiene un sótano donde guardan la cosecha. Reacondicionan ese depósito para, bueno, hacerlo más grande, y la intención es poder, bueno, que vivan ahí. Esto es una especie de gueto, vamos a decir. En este sótano se conservaban tubérculos, pero ahora tiene que entrar gente. Hay lugar solo para 10 personas, pero son muchos más. Y en una reunión en la que solo hablan los adultos, designan a los 10. Y los beneficiados no son ni los más grandes ni los más pequeños, son los que tienen posibilidades reales de sobrevivir. Feivel, que ahora tiene 17 años, su hermana Hanka, con 15 años, son los beneficiados. Ellos escuchan sus nombres y ahora pueden permanecer en este sótano. Son, podemos decir, los elegidos. Y estos elegidos van a bajar a este sótano, y Feivel es la última vez que va a ver a su familia, a su madre y a todos los demás. No tuvieron tiempo ni coraje para despedirse. Estas miradas son imposibles de olvidar, va a decir más tarde Feivel. Pero antes de bajar, su madre sí les va a decir lo siguiente. Les dice: los que sobrevivan, no olviden contar lo que pasó con nosotros. Van a pasar allí la noche prácticamente sin dormir, en silencio. Nadie esboza un razonamiento, nadie pregunta, ¿no?, lo que todos intuyen. Lo que sucede sobre sus cabezas, bueno, no se puede ni siquiera analizar. Suenan ya ruidos de camiones que se detienen y que vuelven a arrancar, suenan golpes, gritos, insultos, disparos, y este ruido escabroso ya le sigue un vacío sepulcral. Y cuando salen del sótano, ya son las 8:30 de la noche, habían entrado, ¿no?, a las 6 de la mañana, ya ahora no hay nadie en la casa, ya no hay nadie. Y ellos van a correr con 2 primos, es decir, Feivel, su hermana Hanka y 2 primos, van a correr al bosque, y este ahora será su nuevo escondite. Y van a pasar allí 3 días sin
comer hasta que una familia les va a dar algo de grasa de cerdo. Feivel se acostumbra a tener hambre, van a vagar por los bosques hasta que se dan cuenta que toda Polonia era una gran cárcel para los judíos. Los alemanes los persiguen y los polacos, que no eran judíos, los delatan, los denuncian. Recordemos o pensemos, ¿no?, que la intemperie en invierno es un presagio de muerte, o sea, y ahora deciden reingresar a la ciudad, que está atestada de oficiales alemanes. No pueden permanecer en el bosque porque eso era muerte segura, regresan, y cuando regresan, la sinagoga de su ciudad está abierta. Hay allí judíos, sobrevivientes, refugiados. Los nazis allí les permiten trabajar, dormir. La comida obviamente parece agua. Percibe un propósito macabro, podemos decir. Son judíos, están agrupados, están hambrientos, están cansados, pero ellos adivinan la trampa. Esto era la preselección nazi de los útiles y de los descartables o desechables. Y allí le propone a su hermana escapar, pero ella ya no tiene fuerzas. De madrugada escucha los disparos de los fusiles. Ahora Feivel es el último sobreviviente de la familia Wichter. ולרגע יכולתי לשמוע עלים מלמדים שירתם ורציתי לעלות גבוה לפרוח איתם. Huye, Feivel huye, pero no logra evadir, ¿no?, esta maquinaria nazi de crueldad, y lo van a atrapar y lo van a deportar a campos de trabajo forzado. Y con sus 17 años va a pasar por los siguientes campos: Poniatov, Butzin, Mielec, Bielska, Plaszów, Grossrosen. Pero en Plaszów hay una noticia que se propaga en forma de rumor. Se escucha que un empresario de Cracovia va a cerrar su fábrica por el avance del frente ruso y pretende montar una fábrica de municiones en Checoslovaquia. Y este empresario se llama Oskar Schindler. Y como nosotros, es decir, la familia o Feivel, venía de Butzin, ellos, todo ese grupo que venía de esta ciudad, estaban catalogados como obreros metalúrgicos, y junto con los judíos que ya trabajaban para él, estaban incluidos en la lista de gente que se iría para allí. Y también los rumores dicen que se habla muy bien de Oskar Schindler. Este hombre, como sabemos, compró una fábrica que, cuando llega a Cracovia, ¿no?, compra esta fábrica que había pertenecido a judíos, y allí va a montar una fábrica de cacerolas enlosadas. La fábrica se llamaba Emalia, y allí trabajaban 300 judíos. El trabajo obviamente es arduo, pero circulaba, ¿no?, esto de que Schindler era un hombre noble y que estaban defendiendo, podemos decir, a la población judía. Los operarios llegaban todas las mañanas desde el campo de concentración de Plaszów, pero no siempre eran designados los mismos. Con lo cual Schindler protesta, argumenta razones económicas, reclama que cambiar sistemáticamente la planta, los operarios, generaba que ningún trabajador lograra especializarse y que la producción se iba a ralentizar. O sea, que podemos decir que no solo era un empresario audaz, también él presumía, ¿no?, sus vínculos también con el mercado negro. Las tropas rusas ya se estaban acercando a Cracovia. Schindler decide entonces mudar su fábrica. No solo la trasladó hacia Brunlitz, en Checoslovaquia, sino también la expandió. Instaló una planta de fabricación de municiones para más de 1.200 empleados. Y ahora sí, Feivel es uno de los 750 judíos elegidos del campo de concentración de Butzin para trabajar bajo las órdenes de Oskar Schindler.
Estamos en el otoño de 1944. Feivel ingresa a la fábrica como el trabajador número 371. Las condiciones del lugar son las mismas que la de todos los judíos en ese momento, trabajo forzado, sin pago alguno, pero el comportamiento, como digo, de Oskar Schindler y de su mujer, Emily, es humano. Ellos no tienen nombre ni ropa propia, pero aquí ya se come bien, no se pasa hambre y hay un buen trato. Siempre tienen agua caliente, incluso había calefacción en las habitaciones colectivas donde ellos dormían. También esta fábrica va a producir balas antitanques que, bueno, apenas cargaban un vagón de municiones, porque aquí el objetivo no es un objetivo económico, ¿no? La idea de Schindler es claramente salvar a estos judíos. Llegamos a la mañana del 7 de mayo de 1945 y podemos decir que sale el sol, ¿no?, de la primavera, porque Oskar Schindler y su esposa Emily aparecen en el patio de la fábrica, subidos en un precario escenario. Es un ambiente muy raro, porque ellos van a anunciar algo. Ellos piden que enciendan la radio y la radio emite una voz en inglés, es Winston Churchill, que está anunciando la rendición del régimen nazi, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Oskar les agradece a todos sus empleados el esfuerzo que todos habían hecho para sostener su fábrica, les informa que la iba a cerrar y que a partir de ese momento cada uno de ellos era libre. Y con lo cual Feivel y el resto de prisioneros van a atravesar el portón de salida con emoción y también con miedo. Una semana después, Feivel se va a ir a Brunlitz. Su equipaje se reduce a nada, ¿no? A 3 metros de tela, una caja que tenía de hilo para coser. No tiene dinero, tiene 20 años recién cumplidos, cuando coge un tren y lo va a dejar en Cracovia. Aquí existe una organización judía, que es el Joint, que le va a regalar $5 y a un fotógrafo le va a pedir que le saque una foto con su traje de prisionero. Y es la foto que vamos a ver hoy. Jovencito, delgado, muy delgado, con el traje a rayas. El viaje de Feivel va a concluir en Roma. Y allí va a conocer a Inda, que va a ser su novia, su pareja, y podemos decir su futura esposa. Y como él dice, la artífice de su segunda vida. Es gracias a ella que van a llegar a Buenos Aires. Se van a instalar en un piso, no tienen prácticamente nada, pero sí tienen un tío de parte de su mujer que los va a ayudar a rehacer su vida. Quiero contaros que Feivel, cuando él, más o menos en el año 93, por supuesto tiene 2 hijos, tiene nietos, y en el año 93, Feivel ahora cuando llega a la Argentina, su nombre es Francisco, así lo apuntan en su nueva documentación, con lo cual ahora lo voy a llamar de esta manera. Francisco prácticamente no va a hablar, va a intentar poner mucha energía en esta segunda vida, hasta que en el año 93 va a comprar una novela, y la novela se llama El Arca de Schindler, del escritor australiano Thomas Keneally, y se la va a regalar. Él la va a leer, la va a subrayar, va a poner como ciertos apuntes y se la va a regalar a su hijo Enrique. Su hijo Enrique, bueno, no hace demasiadas preguntas. Por supuesto que el libro tiene algunos párrafos, como digo, marcados, subrayados, y le dice, su padre le dice, estos fueron los lugares en los que estuve, ¿no? Eso es todo lo que le dice. Enrique, su hijo,
le agradece, procura un poco no evidenciar su entusiasmo, ¿no? Nunca su padre había hablado, pero es cierto que su padre tiene un número en su brazo y cuando su hijo le preguntaba, le decía que esto era vestigios de la guerra, pero nunca le había explicado con detalles. Ahora, finalmente su hijo tiene en sus manos, ¿no? Este libro que en principio simbolizaban las palabras, ¿no? Que su papá nunca había querido hilvanar, ¿no? Que nunca había querido unir. Ahora Francisco está como muy, muy sensible, ¿no? Este libro le trae nuevamente los recuerdos que se le empiezan a aparecer y comienza como a revivir, ¿no? Estas noches duras, noches de insomnio. Ahora Francisco tiene ya 68 años y ya se escucha que se está rodando una película en esos años porque él lo había leído en las noticias y esto le mueve obviamente algo por dentro y comienza a abrirse. Antes, como digo, nunca se había sumergido en su propio pasado. Ellos habían llegado a la Argentina en el 47 con su mujer y comienzan a vivir. Esto, como digo, la película, el libro, le van a abrir a Francisco esta posibilidad de comenzar a dar testimonio. Se va a unir a una organización en la Argentina que lo va a ayudar a dar testimonio, a contar no solamente a su hijo Enrique y a sus nietos, sino a transitar por colegios, universidades, conferencias en la misma fundación, SEDACA sobre todo. Y como muchos otros sobrevivientes, decide escribir un libro. Como él dice, las palabras de este libro, él dice, empecé a escribir poco a poco, quise lograr un testimonio veraz, amplio, mesurado, donde las palabras no fueran estridentes y mi memoria se esforzara por dar todos los detalles. Así redactan, ¿no? En su prólogo. El libro se llama 11º mandamiento, y el 11º para él era en ese momento sobrevivir. Ese era su mandato día a día en estos años trágicos de guerra. Me voy a despedir de este tributo a Feivel, a Francisco. A veces qué difícil, ¿no? Yo pienso en rehacer la vida cuando uno deja atrás un pasado tan trágico de tanta pérdida. A veces me pregunto de dónde se saca esa energía. A lo mejor es el instinto de vida, de querer vivir, de proyectar y de formar familia. Él también, estuve hojeando un poco su libro, dice que la palabra felicidad no existe en un sobreviviente, que obviamente pudo volver a sonreír gracias a sus hijos y a sus nietos. Yo me despido de ti, Francisco. Gracias por regalarnos tu testimonio, tu historia, y tomamos el testigo, ¿no? Para nunca olvidar y que tremendas tragedias y tremendo odio no vuelvan a repetirse. Pues como siempre te agradecemos, Cecilia, que nos acerques este tipo de historias y compartas esta fortaleza que bueno, ayuda, ¿no? a ver la vida de otra manera y a enfrentar pérdidas muy, muy duras, como las de Feivel Wister, que nos has acercado aquí a este tributo en Radio Sefarad.